Hay una etapa de la vida en la que muchos comienzan a hacerse preguntas que antes no se atrevían a mirar de frente. ¿Qué sentido tiene todo lo que viví? ¿Qué viene después? ¿Todavía hay algo importante que Dios espera de mí? ¿O ya cumplí mi misión? Si tienes más de 60 años o estás cerca de esa edad, este mensaje es para ti, porque hay algo que el mundo no suele decirte, pero que el cielo quiere que sepas con urgencia. La vida después de los 60 no es un cierre, sino una cima. No es el final del camino, es la hora más fecunda del alma. Sí, incluso si te duele el cuerpo, incluso si ya no tienes las fuerzas de antes, incluso si te sientes olvidado, cansado o invisible. Dios no se ha retirado de tu historia. Muy al contrario, está escribiendo contigo los capítulos más importantes de tu peregrinación hacia la eternidad. En este video vamos a explorar, a la luz del Evangelio, de los santos y de la sabiduría de la Iglesia, lo que Dios quiere decirte en esta etapa sagrada. Palabras que pueden cambiar tu forma de ver el pasado y abrir tu corazón al futuro con esperanza. Si deseas encontrar consuelo en tus preguntas, renovar tu fe y descubrir que aún hay una misión que solo tú puedes cumplir, suscríbete ahora al canal Papa León XIV. Aquí encontrarás palabras que despiertan el alma y una comunidad que camina contigo hacia la luz. Porque los años no nos alejan de Dios, nos acercan. ¿Estás listo para descubrir lo que el cielo aún espera de ti? Vivimos en una sociedad que idolatra la juventud y teme envejecer. Se celebran los cuerpos fuertes, las carreras prometedoras, la novedad, la velocidad. Pero a medida que pasan los años, muchos sienten que ya no tienen lugar, que su tiempo ya fue, que ahora solo queda esperar y resistir. Pero eso no es lo que enseña. Nuestra fe, desde una mirada cristiana, cada etapa de la vida es una vocación. Así como el niño manifiesta la inocencia del reino y el adulto está llamado a construirlo, el anciano es custodio de la memoria y testigo del cielo. Sus arrugas no son marcas de deterioro, sino huellas de fidelidad. Sus silencios no son vacíos, sino espacios donde Dios puede hablar más claramente. En la Biblia, la vejez nunca es tratada como una decadencia. Al contrario, es una bendición. Los justos florecerán como la palma, aún en la vejez darán fruto, serán vigorosos y llenos de savia. Salmo 92, 13 a 15. Dios no mide nuestra vida por nuestra productividad, sino por nuestra apertura al amor. Y si hay un momento en que el alma puede ver con más claridad, más allá de las apariencias, del orgullo, del ruido, es en la madurez. Por eso, la vida después de los 60 es una hora santa. Es cuando el alma ya no corre, camina, ya no presume, observa, ya no busca brillar, sino servir y comprender. Es también un tiempo de reconciliación, con el pasado, con uno mismo, con los errores cometidos, con las promesas que no se cumplieron. Un tiempo en que el corazón puede mirar hacia atrás con misericordia y hacia adelante con fe. Muchos santos florecieron justamente en la segunda mitad de la vida, porque en el silencio del cuerpo que ya no exige tanto, Dios encuentra un templo más disponible. La sabiduría de la Iglesia nos recuerda que nadie se jubila del amor ni del Evangelio. No existe la edad para dejar de amar, para dejar de perdonar, para dejar de orar. Santa Teresa de Calcuta dijo una vez: no todos podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con gran amor. Después de los 60, eso se vuelve más real que nunca.
En un mundo que descarta lo que ya no produce, el cristiano está llamado a abrazar lo que perdura: la fe, la esperanza, el amor. Y si tú estás escuchando este mensaje con más de 60 años, escucha esto con el corazón abierto. Aún no es tarde para nada. Todavía puedes amar más, orar más, aprender más y, sobre todo, prepararte con dulzura para el encuentro definitivo con aquel que te amó desde el primer día. No es el fin, es la plenitud. Pero, ¿hubo alguien que haya vivido esta etapa con tanto fervor y fe que su vida se volvió un faro para todos los que envejecen? La historia que viene a continuación te tocará el alma. Muchos conocen a la Virgen María, muchos veneran al niño Jesús, pero pocos se detienen a contemplar la vida de San Joaquín, el padre de la Virgen, el abuelo de Jesús. Su historia, aunque poco detallada en las Escrituras, fue custodiada por la tradición y revela una verdad poderosa. Dios escribe maravillas incluso cuando creemos que ya pasó nuestro tiempo. Joaquín y Ana eran un matrimonio piadoso, pero estéril, en una época donde no tener hijos era visto casi como una maldición. Su vejez llegó con el peso del silencio, de la espera y del aparente fracaso. A sus ojos y a los del mundo ya no había nada que esperar. Habían vivido bien, pero no había herencia, no había frutos, no había descendencia. Y, sin embargo, fue justo en esa etapa, cuando todo parecía terminado, que Dios obró el milagro más grande de sus vidas. Joaquín y Ana, en su ancianidad, fueron elegidos para traer al mundo a María, la llena de gracia, la Madre del Salvador. Imagínalo por un momento, un hombre de más de 60 años. Canas, manos marcadas por los años de trabajo. Un corazón ya resignado a una vida buena, pero sin descendencia. Y de repente, Dios lo sorprende. Le entrega a una niña pura, santa, destinada a ser la Madre del Verbo. Joaquín no fue testigo directo del ministerio de Jesús. No vivió para ver los milagros, ni la cruz, ni la resurrección. Pero sin él, no habría habido María. Y sin María, no habría habido redención. Este hombre mayor que parecía ya fuera de escena, fue pieza clave del misterio de la Encarnación. San Joaquín nos enseña que la edad no limita a Dios, que su tiempo no es el nuestro, que Él puede hacer brotar flores donde ya creíamos que todo había secado. La tradición nos dice que Joaquín y Ana no solo fueron justos, sino profundos en la oración. En su madurez se ofrecían a Dios con más fervor, más pureza, más silencio. Y fue en ese terreno maduro donde el cielo sembró el plan más hermoso. ¿No es eso lo que Dios puede hacer también contigo, ahora que ya no buscas tanto ser admirado, sino ser verdadero, ahora que ya no luchas por demostrar nada, sino por amar con autenticidad? La vida de San Joaquín, ese abuelo de Dios, nos grita al corazón: no pongas punto final donde Dios aún escribe. Aunque te sientas olvidado, cansado o lejos, Él puede sorprenderte. Pero, ¿qué enseñanzas concretas podemos sacar de esta historia para nuestra propia vida después de los 60? En el próximo capítulo, lo descubriremos juntos, en una reflexión que puede cambiar tu forma de mirar los años que tienes por delante. La vida de San Joaquín no es solo un episodio piadoso del pasado. Es un espejo donde muchos hombres y mujeres mayores pueden mirarse hoy y reencontrar esperanza. ¿Te has sentido alguna vez como él? ¿Has vivido, has amado, has trabajado, has fallado y has perseverado? Pero ahora, en el silencio de los años, puede que te preguntes: ¿ya no hay más?
¿Ya no tengo un lugar importante en el plan de Dios? La respuesta, si la miras desde el Evangelio, es profundamente clara. Dios no te ha dejado de lado. Solo está esperando que tu alma se vuelva terreno fértil para un milagro nuevo. Mira la vida espiritual como una planta. Hay brotes en la juventud, fuerza en la madurez. Pero es en la estación final cuando la savia se concentra, cuando el fruto madura, cuando el sabor es más pleno. En los primeros años de la vida, muchas veces buscamos a Dios desde el ruido, el entusiasmo, los proyectos, los grandes deseos. Pero con los años, algo cambia. Si nos dejamos moldear por la gracia, el alma se va haciendo más silenciosa, más humilde, más verdadera, y en ese silencio, Dios habla más claro. A veces no lo hace con palabras, lo hace con memorias que se reordenan, con lágrimas que ahora entendemos, con heridas que finalmente se pueden mirar sin miedo. Porque solo cuando has vivido lo suficiente puedes entender lo que verdaderamente importa, que el amor, y solo el amor, permanece. San Joaquín no entendió todo desde el principio, pero fue fiel, y en su fidelidad paciente, Dios plantó un futuro que él ni siquiera llegaría a ver. Así también sucede contigo. Puede que hoy no veas frutos visibles, que ya no tengas la energía de antes, que tus hijos estén lejos, o que te cueste incluso rezar con fervor. Pero si tú permaneces, si mantienes el corazón abierto, si te sigues ofreciendo a Dios, aunque sea desde una silla, desde una enfermedad, desde una soledad, Él hará de tu vida una semilla eterna. Recuerda esto. Los mayores no son carga de la iglesia, son su tesoro. Son como catedrales vivas donde resuenan décadas de fidelidad, de lucha, de oraciones dichas en la cocina o en la cama de un hospital. Dios no necesita tus fuerzas físicas, necesita tu entrega, tu disponibilidad, tu amor. Después de los 60, ya no estás llamado a correr, sino a contemplar, no tanto a construir, sino a inspirar, a orar más que hablar, a testimoniar más que enseñar. Es en ese momento donde la fe madura y se vuelve faro para los demás. Pero, ¿cómo se conecta toda esta reflexión con la vida diaria? ¿Qué tiene que ver esta visión espiritual con el cansancio, las enfermedades, la rutina y los vacíos que tantas personas viven después? De los 60, la respuesta te tocará muy de cerca. Quizás pienses, todo esto suena muy bonito, pero mi vida real es otra. Te despiertas con dolores. La memoria ya no es la misma. Los hijos siguen su camino, a veces lejos. Algunos amigos ya partieron. Y la rutina puede volverse silenciosa, incluso pesada. Las fuerzas físicas ya no acompañan como antes, y cada día parece igual al anterior. Pero ahí, justo ahí, es donde Dios quiere encontrarte. Porque la santidad no está reservada a los monasterios ni a los púlpitos. La santidad verdadera se esconde en lo ordinario. Y después de los 60, cada gesto simple, una oración, una sonrisa, una llamada, una palabra de consuelo, puede convertirse en un acto eterno de amor. La sociedad moderna muchas veces descarta lo que envejece. El mundo corre, exige, cambia, y quien no puede seguir ese ritmo es dejado de lado. Pero Jesús no mira con esos ojos. Él dijo, «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Mateo 11, 29. Y la mansedumbre, la humildad, son frutos que solo crecen con el tiempo. Después de los 60, el alma está en una posición única para vivir el Evangelio desde dentro. Ya no es necesario demostrar, competir,
aparentar. Se puede simplemente ser. Y desde ese ser, Dios puede actuar de formas silenciosas pero profundas. Una mujer que reza cada mañana desde su ventana. Un abuelo que bendice a sus nietos en silencio. Un enfermo que ofrece sus dolores por los que sufren. Todo eso tiene un peso eterno que el mundo no ve, pero el cielo sí. En esta etapa de la vida también aparece un enemigo sutil, la sensación de inutilidad, el pensamiento de que ya no sirvo para nada. ¿Cuántos hombres y mujeres se sienten olvidados, como si su valor hubiera caducado? Pero escucha esto con el corazón abierto. Tu valor no está en lo que haces, sino en lo que eres. Y eres hijo, eres hija, amado por Dios desde antes de nacer. Los santos no fueron santos porque hacían mucho, sino porque amaban mucho. Y tú puedes seguir amando. Desde la cocina, desde tu cama, desde una caminata lenta o una charla sencilla. La vida, después de los 60, no es una espera pasiva. Es una oportunidad para saborear lo que antes pasaba rápido, para mirar más profundamente a las personas, para reconciliarte con el pasado, para volver a reír con libertad, para orar con más hondura. Sí, hay días de cansancio. Sí, hay pérdidas, pero también hay una promesa. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Dios no se ha ido, está contigo. En tu sillón, en tu pasillo, en tu soledad, en tu familia, en tu cuerpo que ya no corre, pero que aún puede alzar los brazos al cielo. Pero ¿qué dice realmente la Iglesia sobre esta etapa de la vida? ¿Qué enseñan los papas, los santos y el magisterio sobre el valor de los mayores? Lo que viene a continuación puede renovar tu identidad espiritual por completo. La Iglesia Católica no ve a los mayores como un grupo que se va apagando, sino como una reserva viva de fe, de memoria y de sabiduría. A lo largo de la historia, muchos papas han alzado su voz para recordar que la vejez no es una carga, sino un llamado especial. Uno de los que habló con más fuerza sobre esto fue el Papa Francisco. En su catequesis sobre la vejez, dijo algo que nos debería hacer pensar profundamente. La vejez es una vocación, no es aún el tiempo de bajar los brazos. Es un tiempo de fecundidad espiritual en el que el Señor vuelve a llamarnos a algo nuevo. ¿Lo has pensado así alguna vez? Dios no te llama solo una vez en la vida. Él llama de nuevo en cada etapa, también ahora. Y el llamado después de los 60 es precioso. Dar testimonio de una fe que ha madurado, de una vida que ha aprendido, a confiar incluso en la oscuridad. San Juan Pablo II, ya en sus últimos años, con el cuerpo debilitado por el Parkinson, seguía siendo un faro para el mundo. Su sufrimiento no le restaba valor, sino que lo configuraba más profundamente con Cristo. En su carta a los ancianos escribió: los ancianos ayudan a ver con profundidad los valores de la vida. Son custodios de la memoria colectiva y transmisores de sabiduría. Eso es lo que tú eres para la Iglesia: custodio de la memoria, transmisor de fe, fuente de consuelo para los más jóvenes. Y es hermoso ver cómo los santos también nos han dejado ejemplo de cómo vivir la etapa final con grandeza espiritual. Santa Teresa de Jesús, en sus últimos años, decía: en el atardecer de la vida seremos examinados en el amor, no en la productividad, no en la salud, no en el éxito, en el amor. El Catecismo de la Iglesia Católica también subraya la importancia de honrar a los mayores. El cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, no caduca.
Se extiende a toda la relación con las personas ancianas, recordándonos que su dignidad es sagrada. Y en los documentos más recientes del Magisterio, especialmente en las palabras del Papa Francisco, se insiste en la necesidad de integrar a los mayores activamente en la vida de la Iglesia, en las comunidades, en las familias, en la sociedad. No como espectadores, no como abuelitos simpáticos, sino como protagonistas espirituales. La Iglesia te necesita. Tu experiencia, tu oración, tu capacidad de escucha, tu fe madura. Todo eso es un don irreemplazable. No importa si te sientes limitado físicamente. Lo que Dios espera de ti ahora es el testimonio sereno de quien ha caminado mucho y aún cree, aún ama, aún espera. Y eso, para los más jóvenes, es una luz poderosa. Pero ahora vamos más profundo. ¿Qué significa esta etapa de la vida para tu alma, para tu salvación, para la eternidad? En el próximo capítulo lo veremos con los ojos de la fe. Imagina que tu vida es un largo día. La infancia fue el amanecer, la juventud, el mediodía, la adultez, la tarde llena de tareas. ¿Y la vejez? Es el atardecer, cuando el cielo se vuelve dorado y todo comienza a volverse más claro, más suave, más eterno. Después de los 60, la vida no se termina. Comienza a adquirir un tono más profundo. Ya no se trata de correr, sino de contemplar, de mirar hacia adentro, de preparar el corazón. Esta etapa es como ese momento del día en el que el alma empieza a preguntarse con más claridad: ¿a qué vine? ¿Qué he hecho con el amor que recibí? ¿Qué llevo conmigo? Hay una etapa de la vida en la que muchos comienzan a hacerse preguntas que antes no se atrevían a mirar de frente. ¿Qué sentido tiene todo lo que viví? ¿Qué viene después? ¿Todavía hay algo importante que Dios espera de mí? ¿O ya cumplí mi misión? Si tienes más de 60 años o estás cerca de esa edad, este mensaje es para ti, porque hay algo que el mundo no suele decirte, pero que el cielo quiere que sepas con urgencia. La vida después de los 60 no es un cierre, sino una cima. No es el final del camino, es la hora más fecunda del alma. Sí, incluso si te duele el cuerpo, incluso si ya no tienes las fuerzas de antes, incluso si te sientes olvidado, cansado o invisible. Dios no se ha retirado de tu historia. Muy al contrario, está escribiendo contigo los capítulos más importantes de tu peregrinación hacia la eternidad. En este video vamos a explorar, a la luz del Evangelio, de los santos y de la sabiduría de la Iglesia, lo que Dios quiere decirte en esta etapa sagrada. Palabras que pueden cambiar tu forma de ver el pasado y abrir tu corazón al futuro con esperanza. Si deseas encontrar consuelo en tus preguntas, renovar tu fe y descubrir que aún hay una misión que solo tú puedes cumplir, suscríbete ahora al canal Papa León XIV. Aquí encontrarás palabras que despiertan el alma y una comunidad que camina contigo hacia la luz. Porque los años no nos alejan de Dios, nos acercan. ¿Estás listo para descubrir lo que el cielo aún espera de ti? Vivimos en una sociedad que idolatra la juventud y teme envejecer. Se celebran los cuerpos fuertes, las carreras prometedoras, la novedad, la velocidad. Pero a medida que pasan los años, muchos sienten que ya no tienen lugar, que su tiempo ya fue, que ahora solo queda esperar y resistir. Pero eso no es lo que enseña. Nuestra fe, desde una mirada cristiana, cada etapa de la vida es una vocación. Así como el niño manifiesta la inocencia del reino y el adulto está llamado a construirlo, el anciano es custodio de la memoria y testigo del cielo.
Sus arrugas no son marcas de deterioro, sino huellas de fidelidad. Sus silencios no son vacíos, sino espacios donde Dios puede hablar más claramente. En la Biblia, la vejez nunca es tratada como una decadencia. Al contrario, es una bendición. Los justos florecerán como la palma, aún en la vejez darán fruto, serán vigorosos y llenos de savia. Salmo 92, 13 a 15. Dios no mide nuestra vida por nuestra productividad, sino por nuestra apertura al amor. Y si hay un momento en que el alma puede ver con más claridad, más allá de las apariencias, del orgullo, del ruido, es en la madurez. Por eso, la vida después de los 60 es una hora santa. Es cuando el alma ya no corre, camina, ya no presume, observa, ya no busca brillar, sino servir y comprender. Es también un tiempo de reconciliación, con el pasado, con uno mismo, con los errores cometidos, con las promesas que no se cumplieron. Un tiempo en que el corazón puede mirar hacia atrás con misericordia y hacia adelante con fe. Muchos santos florecieron justamente en la segunda mitad de la vida, porque en el silencio del cuerpo que ya no exige tanto, Dios encuentra un templo más disponible. La sabiduría de la Iglesia nos recuerda que nadie se jubila del amor ni del Evangelio. No existe la edad para dejar de amar, para dejar de perdonar, para dejar de orar. Santa Teresa de Calcuta dijo una vez: no todos podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con gran amor. Después de los 60, eso se vuelve más real que nunca. En un mundo que descarta lo que ya no produce, el cristiano está llamado a abrazar lo que perdura: la fe, la esperanza, el amor. Y si tú estás escuchando este mensaje con más de 60 años, escucha esto con el corazón abierto. Aún no es tarde para nada. Todavía puedes amar más, orar más, aprender más y, sobre todo, prepararte con dulzura para el encuentro definitivo con aquel que te amó desde el primer día. No es el fin, es la plenitud. Pero, ¿hubo alguien que haya vivido esta etapa con tanto fervor y fe que su vida se volvió un faro para todos los que envejecen? La historia que viene a continuación te tocará el alma. Muchos conocen a la Virgen María, muchos veneran al niño Jesús, pero pocos se detienen a contemplar la vida de San Joaquín, el padre de la Virgen, el abuelo de Jesús. Su historia, aunque poco detallada en las Escrituras, fue custodiada por la tradición y revela una verdad poderosa. Dios escribe maravillas incluso cuando creemos que ya pasó nuestro tiempo. Joaquín y Ana eran un matrimonio piadoso, pero estéril, en una época donde no tener hijos era visto casi como una maldición. Su vejez llegó con el peso del silencio, de la espera y del aparente fracaso. A sus ojos y a los del mundo ya no había nada que esperar. Habían vivido bien, pero no había herencia, no había frutos, no había descendencia. Y, sin embargo, fue justo en esa etapa, cuando todo parecía terminado, que Dios obró el milagro más grande de sus vidas. Joaquín y Ana, en su ancianidad, fueron elegidos para traer al mundo a María, la llena de gracia, la Madre del Salvador. Imagínalo por un momento, un hombre de más de 60 años. Canas, manos marcadas por los años de trabajo. Un corazón ya resignado a una vida buena, pero sin descendencia. Y de repente, Dios lo sorprende. Le entrega a una niña pura, santa, destinada a ser la Madre del Verbo. Joaquín no fue testigo directo del ministerio de Jesús. No vivió para ver los milagros, ni la cruz, ni la resurrección. Pero sin él, no habría habido María.
Y sin María no habría habido redención. Este hombre mayor que parecía ya fuera de escena fue pieza clave del misterio de la Encarnación. San Joaquín nos enseña que la edad no limita a Dios, que su tiempo no es el nuestro, que Él puede hacer brotar flores donde ya creíamos que todo había secado. La tradición nos dice que Joaquín y Ana no solo fueron justos, sino profundos en la oración. En su madurez se ofrecían a Dios con más fervor, más pureza, más silencio. Y fue en ese terreno maduro donde el cielo sembró el plan más hermoso. ¿No es eso lo que Dios puede hacer también contigo, ahora que ya no buscas tanto ser admirado, sino ser verdadero, ahora que ya no luchas por demostrar nada, sino por amar con autenticidad? La vida de San Joaquín, ese abuelo de Dios, nos grita al corazón: no pongas punto final donde Dios aún escribe. Aunque te sientas olvidado, cansado o lejos, Él puede sorprenderte. Pero, ¿qué enseñanzas concretas podemos sacar de esta historia para nuestra propia vida después de los 60? En el próximo capítulo, lo descubriremos juntos, en una reflexión que puede cambiar tu forma de mirar los años que tienes por delante. La vida de San Joaquín no es solo un episodio piadoso del pasado. Es un espejo donde muchos hombres y mujeres mayores pueden mirarse hoy y reencontrar esperanza. ¿Te has sentido alguna vez como él? ¿Has vivido? ¿Has amado? ¿Has trabajado? ¿Has fallado? Y has perseverado. Pero ahora, en el silencio de los años, hay una etapa de la vida en la que muchos comienzan a hacerse preguntas que antes no se atrevían a mirar de frente. ¿Qué sentido tiene todo lo que viví? ¿Qué viene después? ¿Todavía hay algo importante que Dios espera de mí? ¿O ya cumplí mi misión? Si tienes más de 60 años o estás cerca de esa edad, este mensaje es para ti. Porque hay algo que el mundo no suele decirte, pero que el cielo quiere que sepas con urgencia. La vida después de los 60 no es un cierre, sino una cima. No es el final del camino, es la hora más fecunda del alma. Sí, incluso si te duele el cuerpo, incluso si ya no tienes las fuerzas de antes, incluso si te sientes olvidado, cansado o invisible. Dios no se ha retirado de tu historia. Muy al contrario, está escribiendo contigo los capítulos más importantes de tu peregrinación hacia la eternidad. En este video vamos a explorar, a la luz del Evangelio, de los santos y de la sabiduría de la Iglesia, lo que Dios quiere decirte en esta etapa sagrada. Palabras que pueden cambiar tu forma de ver el pasado y abrir tu corazón al futuro con esperanza. Si deseas encontrar consuelo en tus preguntas, renovar tu fe y descubrir que aún hay una misión que solo tú puedes cumplir, suscríbete ahora al canal Papa León XIV. Aquí encontrarás palabras que despiertan el alma y una comunidad que camina contigo hacia la luz. Porque los años no nos alejan de Dios, nos acercan. ¿Estás listo para descubrir lo que el cielo aún espera de ti? Vivimos en una sociedad que idolatra la juventud y teme envejecer. Se celebran los cuerpos fuertes, las carreras prometedoras, la novedad, la velocidad. Pero a medida que pasan los años, muchos sienten que ya no tienen lugar, que su tiempo ya fue, que ahora solo queda esperar y resistir. Pero eso no es lo que enseña. Nuestra fe, desde una mirada cristiana, cada etapa de la vida es una vocación. Así como el niño manifiesta la inocencia del reino y el adulto está llamado a construirlo, el anciano es custodio de la memoria y testigo del cielo. Sus arrugas no son marcas de deterioro, sino huellas de fidelidad.
Sus silencios no son vacíos, sino espacios donde Dios puede hablar más claramente. En la Biblia, la vejez nunca es tratada como una decadencia. Al contrario, es una bendición. Los justos florecerán como la palma, aún en la vejez darán fruto, serán vigorosos y llenos de savia. Salmo 92, 13 a 15. Dios no mide nuestra vida por nuestra productividad, sino por nuestra apertura al amor. Y si hay un momento en que el alma puede ver con más claridad, más allá de las apariencias, del orgullo, del ruido, es en la madurez. Por eso, la vida después de los 60 es una hora santa. Es cuando el alma ya no corre, camina, ya no presume, observa. Ya no busca brillar, sino servir y comprender. Es también un tiempo de reconciliación, con el pasado, con uno mismo, con los errores cometidos, con las promesas que no se cumplieron. Un tiempo en que el corazón puede mirar hacia atrás con misericordia y hacia adelante con fe. Muchos santos florecieron justamente en la segunda mitad de la vida, porque en el silencio del cuerpo que ya no exige tanto, Dios encuentra un templo más disponible. La sabiduría de la Iglesia nos recuerda que nadie se jubila del amor ni del Evangelio. No existe la edad para dejar de amar, para dejar de perdonar, para dejar de orar. Santa Teresa de Calcuta dijo una vez: no todos podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con gran amor. Después de los 60, eso se vuelve más real que nunca. En un mundo que descarta lo que ya no produce, el cristiano está llamado a abrazar lo que perdura: la fe, la esperanza, el amor. Y si tú estás escuchando este mensaje con más de 60 años, escucha esto con el corazón abierto. Aún no es tarde para nada. Todavía puedes amar más, orar más, aprender más y, sobre todo, prepararte con dulzura para el encuentro definitivo con aquel que te amó desde el primer día. No es el fin, es la plenitud. Pero, ¿hubo alguien que haya vivido esta etapa con tanto fervor y fe que su vida se volvió un faro para todos los que envejecen? La historia que viene a continuación te tocará el alma. Muchos conocen a la Virgen María, muchos veneran al niño Jesús, pero pocos se detienen a contemplar la vida de San Joaquín, el padre de la Virgen, el abuelo de Jesús. Su historia, aunque poco detallada en las Escrituras, fue custodiada por la tradición y revela una verdad poderosa. Dios escribe maravillas incluso cuando creemos que ya pasó nuestro tiempo. Joaquín y Ana eran un matrimonio piadoso, pero estéril, en una época donde no tener hijos era visto casi como una maldición. Su vejez llegó con el peso del silencio, de la espera y del aparente fracaso. A sus ojos y a los del mundo ya no había nada que esperar. Habían vivido bien, pero no había herencia, no había frutos, no había descendencia. Y, sin embargo, fue justo en esa etapa, cuando todo parecía terminado, que Dios obró el milagro más grande de sus vidas. Joaquín y Ana, en su ancianidad, fueron elegidos para traer al mundo a María, la llena de gracia, la Madre del Salvador. Imagínalo por un momento, un hombre de más de 60 años. Canas, manos marcadas por los años de trabajo. Un corazón ya resignado a una vida buena, pero sin descendencia. Y de repente, Dios lo sorprende. Le entrega a una niña pura, santa, destinada a ser la Madre del Verbo. Joaquín no fue testigo directo del ministerio de Jesús. No vivió para ver los milagros, ni la cruz, ni la resurrección. Pero sin él, no habría habido María. Y sin María, no habría habido redención.
Este hombre mayor que parecía ya fuera de escena fue pieza clave del misterio de la encarnación. San Joaquín nos enseña que la edad no limita a Dios, que su tiempo no es el nuestro, que Él puede hacer brotar flores donde ya creíamos que todo había secado. La tradición nos dice que Joaquín y Ana no solo fueron justos, sino profundos en la oración. En su madurez se ofrecían a Dios con más fervor, más pureza, más silencio. Y fue en ese terreno maduro donde el cielo sembró el plan más hermoso. ¿No es eso lo que Dios puede hacer también contigo, ahora que ya no buscas tanto ser admirado, sino ser verdadero? Ahora que ya no luchas por demostrar nada, sino por amar con autenticidad. La vida de San Joaquín, ese abuelo de Dios, nos grita al corazón: no pongas punto final donde Dios aún escribe. Aunque te sientas olvidado, cansado o lejos, Él puede sorprenderte. Pero, ¿qué enseñanzas concretas podemos sacar de esta historia para nuestra propia vida después de los 60? En el próximo capítulo, lo descubriremos juntos, en una reflexión que puede cambiar tu forma de mirar los años que tienes por delante. La vida de San Joaquín no es solo un episodio piadoso del pasado. Es un espejo donde muchos hombres y mujeres mayores pueden mirarse hoy y reencontrar esperanza. ¿Te has sentido alguna vez como él? ¿Has vivido? ¿Has amado? ¿Has trabajado? ¿Has fallado? Y has perseverado. Pero ahora, en el silencio de los años, puede que te preguntes: ¿ya no hay más? ¿Ya no tengo un lugar importante en el plan de Dios? La respuesta, si la miras desde el Evangelio, es profundamente clara. Dios no te ha dejado de lado. Solo está esperando que tu alma se vuelva terreno fértil para un milagro nuevo. Mira la vida espiritual como una planta. Hay brotes en la juventud, fuerza en la madurez. Pero es en la estación final cuando la savia se concentra, cuando el fruto madura, cuando el sabor es más pleno. En los primeros años de la vida, muchas veces buscamos a Dios desde el ruido, el entusiasmo, los proyectos, los grandes deseos. Pero con los años, algo cambia. Si nos dejamos moldear por la gracia, el alma se va haciendo más silenciosa, más humilde, más verdadera, y en ese silencio, Dios habla más claro. A veces no lo hace con palabras, lo hace con memorias que se reordenan, con lágrimas que ahora entendemos, con heridas que finalmente se pueden mirar sin miedo. Porque solo cuando has vivido lo suficiente, puedes entender lo que verdaderamente importa, que el amor, y solo el amor, permanece. San Joaquín no entendió todo desde el principio, pero fue fiel, y en su fidelidad paciente, Dios plantó un futuro que él ni siquiera llegaría a ver. Así también sucede contigo. Puede que hoy no veas frutos visibles, que ya no tengas la energía de antes, que tus hijos estén lejos, o que te cueste incluso rezar con fervor. Pero si tú permaneces, si mantienes el corazón abierto, si te sigues ofreciendo a Dios, aunque sea desde una silla, desde una enfermedad, desde una soledad, Él hará de tu vida una semilla eterna. Recuerda esto: los mayores no son carga de la iglesia, son su tesoro. Son como catedrales vivas donde resuenan décadas de fidelidad, de lucha, de oraciones dichas en la cocina o en la cama de un hospital. Dios no necesita tus fuerzas físicas, necesita tu entrega, tu disponibilidad, tu amor. Después de los 60, ya no estás llamado a correr, sino a contemplar, no tanto a construir, sino a inspirar, a orar más que hablar, a testimoniar más que enseñar.
Es en ese momento donde la fe madura y se vuelve faro para los demás. Pero, ¿cómo se conecta toda esta reflexión con la vida diaria? ¿Qué tiene que ver esta visión espiritual con el cansancio, las enfermedades, la rutina y los vacíos que tantas personas viven después? De los 60, la respuesta te tocará muy de cerca. Quizás pienses, todo esto suena muy bonito, pero mi vida real es otra. Te despiertas con dolores. La memoria ya no es la misma. Los hijos siguen su camino, a veces lejos. Algunos amigos ya partieron. Y la rutina puede volverse silenciosa, incluso pesada. Las fuerzas físicas ya no acompañan como antes, y cada día parece igual al anterior. Pero ahí, justo ahí, es donde Dios quiere encontrarte. Porque la santidad no está reservada a los monasterios ni a los púlpitos. La santidad verdadera se esconde en lo ordinario. Y después de los 60, cada gesto simple, una oración, una sonrisa, una llamada, una palabra de consuelo, puede convertirse en un acto eterno de amor. La sociedad moderna muchas veces descarta lo que envejece. El mundo corre, exige, cambia, y quien no puede seguir ese ritmo es dejado de lado. Pero Jesús no mira con esos ojos. Él dijo, «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Mateo 11, 29. Y la mansedumbre, la humildad, son frutos que solo crecen con el tiempo. Después de los 60, el alma está en una posición única para vivir el Evangelio desde dentro. Ya no es necesario demostrar, competir, aparentar. Se puede simplemente ser. Y desde ese ser, Dios puede actuar de formas silenciosas pero profundas. Una mujer que reza cada mañana desde su ventana. Un abuelo que bendice a sus nietos en silencio. Un enfermo que ofrece sus dolores por los que sufren. Todo eso tiene un peso eterno que el mundo no ve, pero el cielo sí. En esta etapa de la vida también aparece un enemigo sutil, la sensación de inutilidad, el pensamiento de que ya no sirvo para nada. ¿Cuántos hombres y mujeres se sienten olvidados, como si su valor hubiera caducado? Pero escucha esto con el corazón abierto. Tu valor no está en lo que haces, sino en lo que eres. Y eres hijo, eres hija, amado por Dios desde antes de nacer. Los santos no fueron santos porque hacían mucho, sino porque amaban mucho. Y tú puedes seguir amando. Desde la cocina, desde tu cama, desde una caminata lenta o una charla sencilla. La vida, después de los 60, no es una espera pasiva. Es una oportunidad para saborear lo que antes pasaba rápido, para mirar más profundamente a las personas, para reconciliarte con el pasado, para volver a reír con libertad, para orar con más hondura. Sí, hay días de cansancio. Sí, hay pérdidas. Pero también hay una promesa. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Dios no se ha ido. Está contigo. En tu sillón, en tu pasillo, en tu soledad, en tu familia, en tu cuerpo que ya no corre, pero que aún puede alzar los brazos al cielo. Pero ¿qué dice realmente la Iglesia sobre esta etapa de la vida? ¿Qué enseñan los papas, los santos y el magisterio sobre el valor de los mayores? Lo que viene a continuación puede renovar tu identidad espiritual por completo. La Iglesia Católica no ve a los mayores como un grupo que se va apagando, sino como una reserva viva de fe, de memoria y de sabiduría. A lo largo de la historia, muchos papas han alzado su voz para recordar que la vejez no es una carga, sino un llamado especial.
Uno de los que habló con más fuerza sobre esto fue el Papa Francisco. En su catequesis sobre la vejez, dijo algo que nos debería hacer pensar profundamente. La vejez es una vocación, no es aún el tiempo de bajar los brazos. Es un tiempo de fecundidad espiritual en el que el Señor vuelve a llamarnos a algo nuevo. ¿Lo has pensado así alguna vez? Dios no te llama solo una vez en la vida. Él llama de nuevo en cada etapa, también ahora. Y el llamado después de los 60 es precioso. Dar testimonio de una fe que ha madurado, de una vida que ha aprendido, a confiar incluso en la oscuridad. San Juan Pablo II, ya en sus últimos años, con el cuerpo debilitado por el Parkinson, seguía siendo un faro para el mundo. Su sufrimiento no le restaba valor, sino que lo configuraba más profundamente con Cristo. En su carta a los ancianos escribió: «Los ancianos ayudan a ver con profundidad los valores de la vida. Son custodios de la memoria colectiva y transmisores de sabiduría. Eso es lo que tú eres para la Iglesia: custodio de la memoria, transmisor de fe, fuente de consuelo para los más jóvenes». Y es hermoso ver cómo los santos también nos han dejado ejemplo de cómo vivir la etapa final con grandeza espiritual. Santa Teresa de Jesús, en sus últimos años, decía: «En el atardecer de la vida seremos examinados en el amor, no en la productividad, no en la salud, no en el éxito, en el amor». El Catecismo de la Iglesia Católica también subraya la importancia de honrar a los mayores. El cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, no caduca. Se extiende a toda la relación con las personas ancianas, recordándonos que su dignidad es sagrada. Y en los documentos más recientes del Magisterio, especialmente en las palabras del Papa Francisco, se insiste en la necesidad de integrar a los mayores activamente en la vida de la Iglesia, en las comunidades, en las familias, en la sociedad. No como espectadores, no como abuelitos simpáticos, sino como protagonistas espirituales. La Iglesia te necesita. Tu experiencia, tu oración, tu capacidad de escucha, tu fe madura. Todo eso es un don irreemplazable. No importa si te sientes limitado físicamente. Lo que Dios espera de ti ahora es el testimonio sereno de quien ha caminado mucho y aún cree, aún ama, aún espera. Y eso, para los más jóvenes, es una luz poderosa. Pero ahora vamos más profundo. ¿Qué significa esta etapa de la vida para tu alma, para tu salvación, para la eternidad? En el próximo capítulo lo veremos con los ojos de la fe. Imagina que tu vida es un largo día. La infancia fue el amanecer, la juventud, el mediodía, la adultez, la tarde llena de tareas. ¿Y la vejez? Es el atardecer, cuando el cielo se vuelve dorado y todo comienza a volverse más claro, más suave, más eterno. Después de los 60, la vida no se termina. Comienza a adquirir un tono más profundo. Ya no se trata de correr, sino de contemplar, de mirar hacia adentro, de preparar el corazón. Esta etapa es como ese momento del día en el que el alma empieza a preguntarse con más claridad: ¿a qué vine? ¿Qué he hecho con el amor que recibí? ¿Qué llevo conmigo? Hay una etapa de la vida en la que muchos comienzan a hacerse preguntas que antes no se atrevían a mirar de frente. ¿Qué sentido tiene todo lo que viví? ¿Qué viene después? ¿Todavía hay algo importante que Dios espera de mí? ¿O ya cumplí mi misión? Si tienes más de 60 años o estás cerca de esa edad, este mensaje es para ti, porque hay algo que el mundo no suele decirte, pero que el cielo quiere que sepas con urgencia. La vida después de los 60
no es un cierre, sino una cima. No es el final del camino, es la hora más fecunda del alma. Sí, incluso si te duele el cuerpo, incluso si ya no tienes las fuerzas de antes, incluso si te sientes olvidado, cansado o invisible. Dios no se ha retirado de tu historia. Muy al contrario, está escribiendo contigo los capítulos más importantes de tu peregrinación hacia la eternidad. En este video vamos a explorar, a la luz del Evangelio, de los santos y de la sabiduría de la Iglesia, lo que Dios quiere decirte en esta etapa sagrada. Palabras que pueden cambiar tu forma de ver el pasado y abrir tu corazón al futuro con esperanza. Si deseas encontrar consuelo en tus preguntas, renovar tu fe y descubrir que aún hay una misión que solo tú puedes cumplir, suscríbete ahora al canal Papa León XIV. Aquí encontrarás palabras que despiertan el alma y una comunidad que camina contigo hacia la luz. Porque los años no nos alejan de Dios, nos acercan. ¿Estás listo para descubrir lo que el cielo aún espera de ti? Vivimos en una sociedad que idolatra la juventud y teme envejecer. Se celebran los cuerpos fuertes, las carreras prometedoras, la novedad, la velocidad. Pero a medida que pasan los años, muchos sienten que ya no tienen lugar, que su tiempo ya fue, que ahora solo queda esperar y resistir. Pero eso no es lo que enseña. Nuestra fe, desde una mirada cristiana, cada etapa de la vida es una vocación. Así como el niño manifiesta la inocencia del reino y el adulto está llamado a construirlo, el anciano es custodio de la memoria y testigo del cielo. Sus arrugas no son marcas de deterioro, sino huellas de fidelidad. Sus silencios no son vacíos, sino espacios donde Dios puede hablar más claramente. En la Biblia, la vejez nunca es tratada como una decadencia. Al contrario, es una bendición. Los justos florecerán como la palma, aún en la vejez darán fruto, serán vigorosos y llenos de savia. Salmo 92, 13 a 15. Dios no mide nuestra vida por nuestra productividad, sino por nuestra apertura al amor. Y si hay un momento en que el alma puede ver con más claridad, más allá de las apariencias, del orgullo, del ruido, es en la madurez. Por eso, la vida después de los 60 es una hora santa. Es cuando el alma ya no corre, camina, ya no presume, observa, ya no busca brillar, sino servir y comprender. Es también un tiempo de reconciliación, con el pasado, con uno mismo, con los errores cometidos, con las promesas que no se cumplieron. Un tiempo en que el corazón puede mirar hacia atrás con misericordia y hacia adelante con fe. Muchos santos florecieron justamente en la segunda mitad de la vida, porque en el silencio del cuerpo que ya no exige tanto, Dios encuentra un templo más disponible. La sabiduría de la Iglesia nos recuerda que nadie se jubila del amor ni del Evangelio. No existe la edad para dejar de amar, para dejar de perdonar, para dejar de orar. Santa Teresa de Calcuta dijo una vez: no todos podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con gran amor. Después de los 60, eso se vuelve más real que nunca. En un mundo que descarta lo que ya no produce, el cristiano está llamado a abrazar lo que perdura: la fe, la esperanza, el amor. Y si tú estás escuchando este mensaje con más de 60 años, escucha esto con el corazón abierto. Aún no es tarde para nada. Todavía puedes amar más, orar más, aprender más y, sobre todo, prepararte con dulzura para el encuentro definitivo con aquel que te amó desde el primer día. No es el fin, es la plenitud. Pero,
hubo alguien que haya vivido esta etapa con tanto fervor y fe que su vida se volvió un faro para todos los que envejecen. La historia que viene a continuación te tocará el alma. Muchos conocen a la Virgen María, muchos veneran al niño Jesús, pero pocos se detienen a contemplar la vida de San Joaquín, el padre de la Virgen, el abuelo de Jesús. Su historia, aunque poco detallada en las Escrituras, fue custodiada por la tradición y revela una verdad poderosa. Dios escribe maravillas incluso cuando creemos que ya pasó nuestro tiempo. Joaquín y Ana eran un matrimonio piadoso, pero estéril, en una época donde no tener hijos era visto casi como una maldición. Su vejez llegó con el peso del silencio, de la espera y del aparente fracaso. A sus ojos y a los del mundo ya no había nada que esperar. Habían vivido bien, pero no había herencia, no había frutos, no había descendencia. Y, sin embargo, fue justo en esa etapa, cuando todo parecía terminado, que Dios obró el milagro más grande de sus vidas. Joaquín y Ana, en su ancianidad, fueron elegidos para traer al mundo a María, la llena de gracia, la Madre del Salvador. Imagínalo por un momento, un hombre de más de 60 años. Canas, manos marcadas por los años de trabajo. Un corazón ya resignado a una vida buena, pero sin descendencia. Y de repente, Dios lo sorprende. Le entrega a una niña pura, santa, destinada a ser la Madre del Verbo. Joaquín no fue testigo directo del ministerio de Jesús. No vivió para ver los milagros, ni la cruz, ni la resurrección. Pero sin él, no habría habido María. Y sin María, no habría habido redención. Este hombre mayor que parecía ya fuera de escena, fue pieza clave del misterio de la Encarnación. San Joaquín nos enseña que la edad no limita a Dios, que su tiempo no es el nuestro, que Él puede hacer brotar flores donde ya creíamos que todo había secado. La tradición nos dice que Joaquín y Ana no solo fueron justos, sino profundos en la oración. En su madurez se ofrecían a Dios con más fervor, más pureza, más silencio, y fue en ese terreno maduro donde el cielo sembró el plan más hermoso. ¿No es eso lo que Dios puede hacer también contigo, ahora que ya no buscas tanto ser admirado, sino ser verdadero, ahora que ya no luchas por demostrar nada, sino por amar con autenticidad? La vida de San Joaquín, ese abuelo de Dios, nos grita al corazón: no pongas punto final donde Dios aún escribe. Aunque te sientas olvidado, cansado o lejos, Él puede sorprenderte. Pero, ¿qué enseñanzas concretas podemos sacar de esta historia para nuestra propia vida después de los 60? En el próximo capítulo, lo descubriremos juntos, en una reflexión que puede cambiar tu forma de mirar los años que tienes por delante. La vida de San Joaquín no es solo un episodio piadoso del pasado. Es un espejo donde muchos hombres y mujeres mayores pueden mirarse hoy y reencontrar esperanza. ¿Te has sentido alguna vez como él? ¿Has vivido? ¿Has amado? ¿Has trabajado? ¿Has fallado? Y has perseverado. Pero ahora, en el silencio de los años,